Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por José Ángel Higuera, Jorge Roberto Godoy y mi persona Pedro Luis Barraza Martínez. El día de hoy le estaremos hablando sobre el capítulo 12 del libro Administración Gerencial, que se refiere al manejo del cambio y la innovación. Entonces tenemos nuestro plan de exposición. Nuestro plan de exposición más que todo va sobre una introducción respecto al tema. Tenemos lo que es el proceso de cambio, tipo de cambio organizacional, manejo de la resistencia al cambio, temas contemporáneos sobre el manejo del cambio, estimación de la innovación y una pequeña conclusión referente al tema. Bueno, para nadie es un secreto que en la actualidad todas las organizaciones, toda entidad, toda empresa presentan una serie de cambios a las cuales estos deben de estar preparados para contrarrestarla. Es por esto que las empresas buscan estrategias para solucionar este tipo de cambios y así tener altos niveles de competitividad y productividad dentro de la organización. Una de estas estrategias utilizadas hoy en día en la mayoría de las organizaciones viene siendo más que todo la innovación. La innovación es una herramienta o una estrategia que le permite a la organización a realizar un tipo de cambio nuevo, obtener una patente nueva que le generará a esta una mayor competencia y productividad con respecto a las demás. Entonces tenemos el proceso de cambio. El proceso de cambio son a todas aquellas situaciones, altercados que se pueden presentar dentro de una organización en los cuales ésta debe tener la capacidad de responder constantemente. Porque si no fuera por el cambio, como lo dice acá en la diapositiva, el trabajo de un gerente sería relativamente sencillo. O sea, es decir, no hubiera necesidad de tener a estas personas porque el entorno en que nos vamos a encontrar obviamente ya es conocido y no va a sufrir ningún tipo de alteración. Entonces tenemos que esta, este tipo de cambio para las organizaciones se puede ver por una serie de fuerzas, ya sea externas o internas. Las externas pueden ser cambios en las necesidades y gustos del cliente, nuevas leyes gubernamentales, cambios en la tecnología y cambios económicos. Respecto a cambios en las necesidades y gustos del cliente, podemos decir que es con respecto a qué contexto se encuentra el cliente. A la medida que que pasa el tiempo, los mercados se van actualizando y las especificaciones que va a requerir el cliente acerca de un producto o servicio obviamente van a ser diferentes. Entonces las empresas tienen que tener la capacidad de cumplir con estas especificaciones que le dan los clientes. Tenemos las nuevas leyes gubernamentales que puede dar un gobierno en las cuales se debe tener la capacidad de llevarlas de la mano para que estas tipos de leyes o normas que puedan aparecer no estén afectando nuestro producto o servicio como tal. Tenemos los cambios en la tecnología, que más que todo la implementación de nuevos equipos en la organización y tenemos que tener la capacidad de saber utilizarlo y de sacarle mayor provecho. Y obviamente los cambios económicos. Tenemos las fuerzas internas, que son las estrategias organizacionales, cambio en la composición de la fuerza de trabajo, equipo nuevo y cambios en la actitudes de los empleados. Bueno, en estas fuerzas internas más que todo afecta el equipo nuevo, porque muchas veces los empleados no están capacitados para utilizar este tipo de herramientas y se vuelve un problema para la organización o entidad. Entonces, conocemos dos tipos de cambio. Tenemos dos tipos de situaciones. La primera situación se dice que cuando un barco tripula en aguas tranquilas, en un océano tranquilo, donde el capitán y los tripulantes tienen conocimiento de las situaciones que se pueden presentar. Es decir, nos encontramos sobre un escenario de metáforas de las aguas tranquilas, donde el futuro es obviamente predecible y es conocido. Puede que en este tipo de situación se presente una tormenta ocasional, pero obviamente está sobre causas comunes. Entonces, esta metáfora de las aguas tranquilas presenta tres etapas. Tiene la etapa de congelar, como podemos ver en la diapositiva, que más que todo se trata de la preparación que va a tener la organización con respecto al cambio que se va a presentar. Entonces, ya cuando descongela esta etapa, se empieza la etapa de transformación, de adaptación, de análisis y se implementa la nueva estrategia que tomará la organización o
para poder contrarrestar todo este tipo de causas que se puedan presentar. Entonces, ya teniendo esta estrategia, entonces procedemos a recongelar, o sea, a tratar y a enfocarnos en esa nueva estrategia para así poder tratar las problemáticas de las aguas tranquilas. Tenemos otro tipo de escenario que es la metáfora de aguas turbulentas. Acá se puede representar como una balsa que transita o tripula sobre un río embravecido. Aquí ahí existen el capitán y los tripulantes son totalmente desconocidos, primera vez que recorren ese lugar, entonces no tienen a ciencia cierta lo que va a suceder. Entonces el cambio en esta situación es constante, entonces tienen que tener la capacidad de adaptarse a este escenario y contrarrestar esas causas que están fuera de los límites de control y que las empresas u organizaciones están previstas a obtener en todo momento. Se dice que esta metáfora de las aguas turbulentas es la que por lo general viven los gerentes, los cuales están en la obligación de tener soluciones a los diferentes cambios que se pueden presentar constantemente dentro de la organización. Tenemos lo que es el cambio organizacional. La mayoría de los gerentes en un punto o en otro tendrán que cambiar algunas cosas dentro de los centros de trabajo. Es aquí donde se dice que los gerentes en un lugar u otro cambian diferentes aspectos para mejorar el andar o transcurrir de la organización. Es por esto que se puede haber una modificación en el personal, en la estructura o en la tecnología. Entonces aquí tenemos los tipos de cambios que se pueden presentar dentro de una organización. Bueno, tenemos primeramente el cambio de estructura. El cambio de estructura se da más que todo cuando se implementa una nueva estrategia y la estructura o el diseño de la estructura de la organización se ve afectado. ¿Cuáles son los aspectos o lugares en los cuales se ve afectado la estructura cuando existe la implementación de una nueva estrategia? Cuando se da la especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, el tramo de control, la centralización, formalización, rediseño de puestos o diseño estructural real. Es por esto que cuando se da la implementación de una nueva estrategia, se recurre más que todo a la estandarización. Cuando se recurre a la estandarización, se tienen claro cuáles son los procesos y guías a realizar del personal para así adaptarse en una mayor medida rápidamente al tipo de cambio que se esté presentando. Otro tipo de cambio que tenemos es el de tecnología. Cuando tenemos el cambio de tecnología es cuando se ve la implementación de nuevos equipos, de nuevos métodos, procesos de trabajo que se pueden presentar en una organización. Un claro ejemplo que podemos tener de este tipo de tecnología es la implementación de la automatización. La automatización ya sabemos que es una herramienta que permite, obviamente, implementar equipos para sustituir las labores que están haciendo las personas. Entonces, cuando se recurre a este tipo de herramientas, los procesos van a ser más eficientes dentro de la organización, se tienen altos niveles de eficiencia. Entonces, otro ejemplo que podemos tener es la computarización, ya que permite tener una serie de bases de datos o inventarios que al momento de requerir una información instantáneamente la vamos a obtener. Y por último, y uno de los aspectos más importantes dentro de una organización es el cambio del personal. Aquí se puede haber afectado las actitudes, expectativas, percepciones y comportamientos, ya sea individual o en grupo de estas diferentes personas. Entonces las organizaciones deben tener esa capacidad o un departamento que se encargue de lidiar estos conflictos. Por ejemplo, el del desarrollo organizacional, que se encarga más que todo de comunicarse con esas personas y ver la situación por la que estás pasando o por el problema que puede presentar y está afectando directamente ese proceso dentro de la organización. Es por esto que debemos o toda empresa debe tener unos apartamentos de recursos humanos que tenga la capacidad de prever todas esas malas actitudes o cambios en las personas para obviamente tener altos niveles de eficiencia, competitividad y productividad. Continuando con la presentación, ahora hablaremos sobre el manejo de la resistencia al cambio. Un cambio puede representar una amenaza para una organización, incluso si tuviera algún valor benéfico. Las razones principales por las cuales se causa la resistencia al cambio son
la incertidumbre, es decir, cuando se introducen nuevos métodos de trabajo a una organización, porque el personal requiere aprender estos nuevos métodos, por lo que para algunos puede resultar difícil o incluso hacerlos sentirse incapaces de no lograr aprender estos nuevos cambios. Otro factor tenemos el hábito. El hábito es una acción que repetimos constantemente hasta volver una costumbre, por lo que un simple cambio puede afectar ese hábito hasta incluso olvidarlo o mejorarlo. Otro factor tenemos las inquietudes sobre las pérdidas personales, es decir, aquí hace referencia al status quo o la situación actual de las personas. Cuanto más tiempo ha invertido un empleado al sistema actual que maneja una empresa, mayor será la resistencia al cambio ya que está adaptado a ese sistema. Y por último tenemos la creencia de que el cambio no es bueno para una organización. Se puede decir que es la más común, ya que muchas veces nos vamos con la mentalidad de que ese cambio no nos va a beneficiar en mucho o simplemente una finta, sin antes tomar ese riesgo. Otro punto a tratar son las técnicas para reducir la resistencia al cambio, por lo cual tenemos 6. Una de ellas es la educación y comunicación. Si tienes un lenguaje moderado y cognitivo con tus empleados, mayor será la comunicación entre ellos. Otra de ellas es la participación, es decir, escuchar las opiniones de todos tus empleados para llegar a una idea en concreto. Otra es facilitación y apoyo, es decir, brindarles capacitaciones o recompensas por su buen desempeño laboral. Otra es manipulación y cooptación. Manipulación se puede decir que es chantajear a las personas para obtener algún valor benéfico, en este caso sería económico, y la cooptación va de la mano a la manipulación. Otra es la selección de personas que aceptan el cambio, es decir, aquellas personas o empleados que estén dispuestos a cambiar sus hábitos de trabajo por unos nuevos. Ahora tenemos la coerción, porque va de la mano también de la manipulación y cooptación. Otro punto a tratar son los cambios en la cultura organizacional, es decir, el hecho de que una cultura esté formada por características relativamente estables y permanentes tiende a volverla más resistente al cambio y mucho más sólida. Esto se subdivide en dos categorías. Una de ellas es la comprensión de los factores situacionales que se divide en 5 puntos. El primero es que ocurre una crisis drástica, aquí más que nada una pérdida monetaria, como aquí lo dice, la pérdida de un cliente importante. Otra es debilitar el status quo. Quiere decir, cuando tú pierdes una parte de tu estatus, le das una importancia a eso que perdiste, por lo que se da la importancia de la cultura actual. Otra es el liderazgo cambia de manos. Puede decir cuando se cambia el gerente o jefe y aprendes nuevos valores y nuevos métodos de ese cambio. Y por último tenemos la organización es joven y pequeña y la cultura sea débil. Ambas van de la mano de facilidad de adaptar los cambios. ¿Por qué? Porque uno se puede decir de empleados que tienen poco tiempo de experiencia y otra es que la cultura sea débil, es decir, que no tienen mucho auge o no tienen mucha expansión. Otra categoría es cómo lograr los cambios en la cultura. Se divide en 8 puntos. El primero es poner el ejemplo a través del comportamiento gerencial, es decir, que el gerente o jefe ponga el buen ejemplo a sus empleados. Otra es adoptar nuevos valores, es decir, la nueva forma de trabajar del gerente. Otra es nuevas historias, símbolos y rituales. Más que nada, cuáles son las costumbres y tradiciones del nuevo jefe o gerente. Otra es rediseñar los procesos de socialización, es decir, rediseñar el plantel de trabajo. Otra es modificar el sistema de recompensas. Aquí más que nada es saber cómo beneficiar a tus empleados por su buen desempeño. Otra es las expectativas claramente específicas, tener una visión. Otra es reestructurar las subculturas actuales o mejorar algún problema que tenga la organización. Otra es participación de los empleados, es decir, fomentar o estimular a tus empleados para que así tengan una mejor comunicación. Un factor muy importante que afecta el desempeño laboral de los empleados es el estrés, por lo cual lo definimos como la reacción adversa de la gente ante una presión excesiva debida a exigencias extraordinarias, restricciones u oportunidades. Es decir, cuanto más estrés tengas, menos tiempo tienes para pensar en las oportunidades que puedas tener. Las consecuencias del estrés son depresión o la desmotivación de hacer las cosas, expuesto a tener accidentes debido por distracciones. Otra es dificultad para tomar decisiones, es decir, cuanto más estresado estés, menor tiempo tendrás para pensar o incluso te puede llegar a bloquear. Y por último, distracción con facilidad, como se mencionó antes, expuesto a tener accidentes. ¿Cómo reducimos el estrés? Bueno, primero de ellos es seleccionar a los empleados que estén
que tenga mayor seguridad. Reducción de la ambigüedad. Por ambigüedad queremos decir que una cosa la puede ver de muchas maneras. Y el rediseño de puestos, es decir, reanalizar qué empleado es bueno para qué y así fomentar esa costumbre o ese hábito que tiene de trabajar. Otro punto a tratar es cómo hacer que el cambio se dé exitosamente, por lo cual se divide en 8 características. La primera de ellas, enlazar el presente con el futuro, es decir, si algún error que se cometió en el presente, prevenirlo para el futuro, o si alguna mejora que dio resultado en el presente, mejorarla aún más para el futuro. Ahora, el segundo es hacer el aprendizaje un modo de vida, es decir, aprender nuevas cosas día con día. La siguiente es apoyar y promover activamente las mejoras y los cambios día a día. Como se mencionó con el aprendizaje, un modo de vida, aprender nuevas cosas y mejorarlas día con día. Otra es asegurar distintos equipos, es decir, tener la facilidad de adaptar los cambios. Otra es alentar a los disidentes, es decir, que hasta una opinión de algún empleado puede cambiar radicalmente el modo de trabajo. Otra es proteger contra rupturas, es decir, entre mayor tengan decisiones buenas, más sólida será la organización. Otra es integrar tecnología, es decir, modernizarse. Y por último, construir la confianza, es decir, llevarse mejor con los empleados, ser más íntegro con la sociedad y así llevar una mejor comunicación. Siguiente tema es estimulación de la innovación. Aquí tenemos una pregunta muy importante que dice, ¿qué pueden hacer los gerentes para que sus organizaciones sean más innovadoras? Como primer concepto tenemos lo que es la creatividad, y esta hace referencia a la habilidad de combinar ideas de manera única o llevar a cabo asociaciones inusuales entre las ideas. Un ejemplo de cuando una organización es creativa, bueno, esta desarrolla formas únicas de trabajo o soluciones nuevas para los problemas. Pero en sí la creatividad por sí misma no es suficiente. Los resultados del proceso creativo necesitan convertirse en productos útiles o métodos de trabajo. Y esto ya se viene definiendo como innovación. Y de esta manera una organización innovadora se caracteriza por su habilidad para canalizar la creatividad hacia resultados útiles. Y cuando los gerentes hablan acerca de cambiar una organización para hacerla más creativa, por lo general significa que desean estimular y cultivar la innovación. La siguiente pregunta dice, ¿cómo estimular y cultivar la innovación? Bueno, pues se han identificado 3 diferentes tipos de variables que estimulan la innovación. Como primer ejemplo tenemos variables estructurales. Y el primero dice estructuras orgánicas. Bueno, estas ayudan o influyen de manera positiva, facilitando lo que viene siendo la flexibilidad y la capacidad de adaptación de los empleados. El siguiente dice recursos abundantes. Bueno, cuando hay recursos abundantes, estos permiten costear lo que es la innovación y pagar el costo de su empleo. También pagar y absorber los fracasos. El siguiente dice comunicación alta entre unidades. Bueno, la comunicación frecuente entre unidades ayuda a derribar las barreras para, para la innovación. Lo que viene siendo los equipos interfuncionales, las fuerzas de tarea y otros diseños de la organización facilita lo que es la interacción entre las líneas departamentales. El siguiente es presión de tiempos mínima. Bueno, las organizaciones que son innovadoras tratan de minimizar las presiones extremas de tiempo en actividades creativas. Y a esto a pesar de las demandas en los ambientes del tipo de aguas turbulentas. El siguiente es apoyo laboral y no laboral. Este tiene como objetivo proporcionar apoyo explícito a lo que viene siendo la creatividad por medio de fuentes laborales y no laborales, como se dijo.
y mejoran el diseño, bueno, mejoran el desempeño creativo de un empleado. Los siguientes son las variables culturales. Y una cultura innovadora es probable que presente las siguientes características. El primero es aceptación de la ambigüedad. Bueno, este hace poco énfasis a lo que es la objetividad y especificidad que limitan la creatividad. El siguiente es tolerancia a lo práctico. Esto se refiere a respuestas poco prácticas, pero estas a la vez pueden conducir a soluciones innovadoras. El siguiente es controles externos reducidos. Cuando se refiere a controles, se refiere a normas, a reglamentaciones, políticas y controles a un nivel mínimo. Tolerancia a los riesgos. En este se alienta a no temer a los errores que se manejan como oportunidad de aprendizaje. El siguiente es tolerancia a los conflictos. Aquí se trata de fomentar la diversidad de opiniones. El siguiente es enfoque en los fines. Bueno, aquí se trata de darle más enfoque a los fines más que en los medios. Y se trata de considerar rutas alternativas para alcanzar los objetivos. El siguiente es retroalimentación positiva. Bueno, aquí se hace que los empleados sientan que sus ideas creativas recibirán atención. El siguiente es variables de recursos humanos. El primer ejemplo dice alto compromiso con la capacitación y desarrollo. Aquí se refiere a fomentar activamente la capacitación y el desarrollo de los miembros, de tal manera que sus conocimientos permanezcan al día. El segundo es alta seguridad en el trabajo. Aquí se refiere a ofrecer a los empleados una alta seguridad laboral para reducir lo que viene siendo el temor de ser despedidos por cometer errores. Aquí el tercero dice gente creativa. Bueno, pues se trata de animar a los individuos o empleados para tener más ideas creativas. Y como conclusión, tenemos que la innovación y el cambio en las organizaciones son una necesidad para poder sobrevivir en un mundo incierto en el ámbito económico, donde las organizaciones que no se adapten y generen mecanismos de innovación y cambio no solo serán superadas por la competencia, sino que corren el riesgo de desaparecer.